Es un privilegio para todos nosotros poder, a partir de este momento, compartir con un ser humano grandioso, un ser humano con un corazón enorme, con una sabiduría y un conocimiento que lo comparte permanentemente a través de sus conferencias, de sus acompañamientos, a través de sus libros. Tiene libros bellísimos, libros que han sido leídos por miles de personas en el mundo, libros que, como Vivir sin sufrimiento, Del miedo a la libertad, Educar conscientemente, Fluyes. Es un hombre preparado también académicamente. Bueno, podemos decir muchas cosas de nuestro invitado de hoy, pero lo más importante, por encima de lo académico, por encima de todo lo que acabo de nombrar, es un ser humano muy especial, con un alma muy bonita, con el deseo de servir a otros, que siempre están atentos y abiertos a escuchar cómo podemos empezar a descifrar esto que se llama vida. Mi querido Sergio Marina, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre será un gusto enorme poder tenerlo entre nosotros. Celebro mucho su presencia, sabe que le tengo gran cariño, respeto y afecto. Y esta comunidad, como siempre, lo recibe con muchísimo agrado. Gracias por estar acá. Mm. Querido amigo Cristian, el placer es compartido, por supuesto. Sabes que te tengo mucho afecto y honro y respeto en el camino y en el trabajo que llevas muchos años compartiendo. Y muy contento de volver a esta santa casa con toda la comunidad y muy feliz de compartir, claro que sí. Gracias de corazón. No, Sergio, muchísimas gracias. Antes de iniciar este en vivo, hablábamos un poco de cómo la vida, mi querido Sergio, cuando nos va enfrentando a situaciones que llamamos complejas o difíciles y no tenemos la información espiritual y no tenemos un concepto o una mirada espiritual, nos llevan a vivir momentos complejos, momentos de profundo sufrimiento. Estamos aislados y uno de sus libros precisamente es Vivir sin sufrimiento. ¿Qué significa vivir sin sufrir, mi querido Sergio? Qué gran pregunta, querido Cristian. Pues vivir sin sufrimiento es una forma quizás diferente de encarar la cotidianidad. Es decir, creo y honestamente que hemos venido a aprender, hemos venido a evolucionar, hemos venido a crecer espiritualmente y para ello nos hemos enfundado en una personalidad, en un traje físico. Y es verdad que cuando entramos en esta experiencia, fruto de ese gran olvido que tiene su sentido muy profundo también para nuestra evolución, porque si viniéramos ya con todo aprendido y con todo sabido, no sería lo mismo. Esa evolución vendría muy condicionada. Entonces, cuando aterrizamos aquí con esa experiencia pues, de olvidar en parte a qué hemos venido, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues nos encontramos que en esta terrenalidad pues existe una densidad muy clara y muy evidente. Y esa densidad, como nos han dicho los grandes maestros, tiene que ver con las polaridades, con el juego que la vida nos presenta con los opuestos, es decir, con el frío y el calor, con el alto y el bajo, arriba y, en fin, y abajo, el estrecho y el ancho. Todo se mueve por ese juego de polaridades. Bien, ¿qué es lo que hacemos principalmente? Pues cuando empezamos en ese primer septenio de vida, que es ahí donde de alguna manera todos nos jugamos la encarnación, como digo yo, porque bajamos con una pureza muy grande, pero es verdad que poco a poco nos vamos llenando pues, de esas creencias, de esos sistemas, pues de alguna manera que vienen del transgeneracional, vienen a veces de otras existencias, y va configurando esa parte nuestra que determina lo que es realmente el sufrimiento que tiene que ver con nuestro ego. Y ahí viene el concepto famoso de salvación y todo lo que seguramente podremos compartir hoy. Bien, cuando nos identificamos con eso que creemos que somos, ese Sergio, ese Cristian, ese soy abogado, soy ama de casa, cuando creamos esa identificación, ese constructo mental, ahí empieza el sufrimiento, sin darnos cuenta de ello. Es decir, es un sufrimiento silencioso, es un sufrimiento mantenido, es un sufrimiento sostenido que está de fondo. Es como esa vocecita que nos anda susurrando constantemente en forma de pensamientos, pero que de alguna manera convive con nosotros y no nos damos cuenta de que ese sufrimiento está con nosotros constantemente. Cuando se hace más visible, pues cuando en
la vida, como es así, vivimos momentos contractivos, llámese el desencarnar de un ser querido, la enfermedad, elementos que sí o sí, ineludiblemente, todo ser humano va a transitar. Y es ahí donde ese sufrimiento silencioso emerge con fuerza. Y es ahí donde uno se da cuenta de que realmente, pues, toda esa carga que vive uno en sus propias carnes, tanto a nivel físico como psíquico, pues está ahí para ser vivido, para ser escuchado, para ser transitado. Ahora bien, la gran pregunta, y así los grandes sabios, los grandes hombres, mujeres de todas las épocas, percibieron si realmente es posible vivir sin este sufrimiento tan marcado y tan acentuado. Y todos insistieron y todos coincidieron en una misma cosa. Sí que es posible vivir sin sufrimiento. Lo más importante es identificar las causas, es decir, ir al origen de qué es lo que gesta, lo que impulsa ese sufrimiento. De hecho, por ejemplo, el gran Siddhartha Gautama le llamaban el gran médico, porque tenía la capacidad de diagnosticar muy bien cuál era el mal del ser humano. En este caso, él decía la insatisfacción, que es dukkha, el sufrimiento, y poner el remedio para aliviar, para cesar ese sufrimiento. Por tanto, este sería un poco el marco de entrada de, evidentemente, que el sufrimiento existe, hay un sufrimiento inherente a la condición humana y sí que tenemos esa prognosis de que es posible cesarlo y cuáles son las pautas o los caminos para poderlo liberar o poderlo cesar, que evidentemente también es posible, sin duda. Sergio, el sufrimiento existe. Lo podemos disminuir poco a poco, lo vamos nosotros regulando en la medida que vamos conociendo eh, o nos vamos dando la oportunidad de descubrir muchas cosas que nuestra mente las va comprendiendo, las va aceptando y las va procesando. Pero yo le hago una pregunta a nombre de las personas que llegan aquí al canal por primera vez. ¿Por qué tenemos que sufrir? O sea, ¿el sufrimiento tiene algún propósito o simplemente sufrimos porque es que nos toca a todos sufrir? Todos debemos sufrir, unos sí, unos no. Es una gran reflexión, Cristian. Yo le voy a devolver a usted la pregunta y le voy a preguntar, ¿cuántas veces al día valora que tiene un cuerpo físico sano? ¿Cuántas veces valoramos Sí. estamos sanos en nuestro día a día? ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios, a la vida, simplemente de que podemos respirar o que tenemos un cuerpo físico sano? ¿Cuántas veces? Seamos honestos con nosotros mismos. Entonces, la reflexión es clara. Cuando llega la enfermedad, nos damos cuenta de ese estado de salud al que no tomábamos presencia en nuestra vida. Es decir, la enfermedad, o en este caso el sufrimiento, no lo deberíamos percibir como un castigo. Todo lo contrario, sino como un aviso para percibir y darnos cuenta del valor que tiene la vida cuando se expresa en nosotros, de las pequeñas cosas, del respirar, del observar un paisaje, del poder estar en compañía de nuestros seres queridos. Si fuéramos capaces de valorar, de agradecer y de reconocer eso, no necesitaríamos explorar el sufrimiento para poder abrir los brazos a la vida y decir, vive y hágase tu voluntad. Ese es el mayor legado, bajo mi forma de percibir, que nos dejó el Maestro Cristo Jesús. Hágase de tu voluntad en tanto a gracias, Señor, por lo que me das y gracias, Señor, por lo que se va. Que llegue a mi vida la experiencia que tenga que llegar, que la voy a transitar con la máxima entereza, con la máxima humildad y con la máxima gratitud. Y desde ahí el sufrimiento no tiene ningún sentido. Pero bien, es cierto que eso no pasa en nuestro día a día. Entonces necesitamos irnos a esa polaridad contraria, que es el dolor, la carga, la densidad, para poder percibir que en el otro polo existe eso que no valorábamos, que no le dábamos importancia. Por eso evolucionamos, entre comillas, más rápido
con el dolor que no por, en este caso, el placer, por la alegría, por el contento, que son los estados de alguna manera naturales de nuestro ser interno. Se dice en la tradición que si Dios tuviera un adjetivo, solo uno, que evidentemente los tiene todos y no puede ser nombrado, pero si fuera solo uno, ¿cuál sería? Sería la alegría. La alegría de vivir, la alegría de poder recibir, de poder dar, de poderse alinear con la vida, de poder transitar todo aquello que nuestra alma necesita, porque es que todo en la vida llega en el momento que corresponde. No hay ni un pelo de tu cabeza que se caiga sin la voluntad del Padre. Todo llega siempre en términos evolutivos y conscienciales para que podamos seguir avanzando, para poder seguir creciendo. Y es en esas experiencias intensas y a veces dolorosas donde podemos sacar mucho jugo consciencialmente hablando. Por eso, y como decías, lamentablemente aprendemos más rápido por la vía dura que no tanto por la vía blanda, que es donde los maestros de sabiduría nos han dicho, busca la vía fácil, la vía sin oposición, la vía blanda, la vía donde te va marcando las señales, las sincronías, donde todo ves que fluye y refluye como la vida misma. No empujemos el río, como dicen los taoístas, no forcemos las cosas, sino busquemos el estado natural, alineémonos con la vida. Cuando nos muestra un camino, las cosas acontecen rápido, no forzamos las leyes universales, no vamos en contra del ritmo natural, de lo que quiere nuestro ego, sino realmente dejémonos sentir y alineémonos, nunca mejor dicho, con la vida, para que sea ella la que nos atraviese sin duda en cada momento y nos permita ir descifrando paulatinamente, en cada instante, en cada momento, ¿verdad? Y ahí tenemos la salvación, en cada instante, en cada momento, una oportunidad de oro y única, y esto no es intelectual, sino que es algo real, que hay que experimentarlo, espiritualidad encarnada, como a mí me gusta definirlo, aterrizarla en el día a día, para que podamos darnos cuenta que en cada momento tenemos una oportunidad de oro para transformar. Ahí está el valor verdadero de la liberación, de la salvación, de la malentendida salvación que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestros velos mentales, con nuestros juegos egóticos y egoicos que nos nublan una visión mucho más real de lo que nos sucede. Sin duda, Cristian. Sergio, cuando estamos atravesando momentos, de esos momentos complejos en la vida, ¿no? Ante la falta de comprensión del por qué suceden, el agradecer, la gratitud, se hace más difícil también en ese momento, pero al mismo tiempo se hace mágica. Cuando yo utilizo este término simplemente para hacerme entender el valor que tiene cuando las cosas no van o están aconteciendo o sucedieron de alguna manera. Yo entro en estado de sufrimiento, pero al mismo tiempo algo me ilumina a mí, mi mente, mi alma, mi corazón, y empiezo a dar gracias a pesar de que lo que estoy viviendo no lo logro comprender. Ahí siento yo que empiezan a pasar cosas bellísimas, Sergio. Claro, Cristian, porque la gratitud en la gama frecuencial de las emociones y de los estados de conciencia, sabemos que la gratitud está en la cúspide, junto con la compasión, junto con otras virtudes humanas, es decir, porque tiene una vibración. De hecho, el doctor Hawkins habla de una frecuencia aproximada de más de 220, 250 hercios, incluso más de 300. O sea, hablamos de que es una alta vibración. Eso nos ayuda a elevarnos consciencialmente. Aunque en ese momento no seamos capaces de comprender, porque cuando hablamos de comprender, hablamos de profundidad. Comprensión es profundidad. Entender es intelectual. Pero cuando hablamos de comprender es atravesarlo desde los ojos del alma, es decir, elevarnos ante la situación que desde la mente tratamos de poner excusas, etiquetas, en fin, prejuicios. Bien, cuando comprendemos es que ya somos capaces de verlo desde un ángulo mucho más profundo y encontrar el para qué. El para qué estoy viviendo eso. Porque el ego se fundamenta en el qué. ¿Qué es lo que vivo? ¿Y qué es lo que vivo? ¿Y qué es lo que vivo? Y es esto, y esto no me gusta, y esto no me ¿Quién debe tiene la culpa? a mí. ¿Quién tiene la culpa? Yo me siento víctima, por tanto siempre hay alguien que me hace algo o me deja de hacer. Bien,
Cuando nos elevamos consciencialmente y la gratitud impulsa a elevar nuestro estado de conciencia y a empezar a vibrar desde un ángulo mucho más sutil, podemos tener ese atisbo de paz interior, aunque en ese momento la experiencia sea muy contractiva y sea dolorosa. Hay algo dentro de nosotros que está tratando de comprender el para qué de esa experiencia que ha llegado a nuestra existencia. Porque evidentemente tiene el sentido y llega en ese momento justo, si no hubiera llegado en otro y le hubiera quizás llegado a otra persona, pero no, llega para nosotros, como ese cartero que llega con la carta a casa y nos deja una nota, es exactamente lo mismo. Y desde ese ángulo donde está la gratitud, donde está la apertura de corazón, donde incluso podemos arrodillarnos simbólicamente en ese hágase tu voluntad y soy consciente que quizás no lo entiendo desde la mente, pero desde la comprensión del alma, sé que esta experiencia tiene un significado profundo para mi evolución, ahí empezamos a transformar ese término tan bonito que significa ver más allá de la forma, no quedarnos en el envoltorio, no quedarnos en la subjetividad de lo que pensamos, de las imágenes que crea nuestra mente, sino que tratar de verlo dentro de la globalidad, de esa perspectiva general que incluye, porque el alma incluye, no separa, el alma integra, no dualiza, y saber que eso tiene un claro aprendizaje para nosotros. Y la gratitud nos hace de impulso, nos genera ese trampolín para abrir más el corazón. Por eso sabemos y se ha demostrado incluso científicamente por ejemplo, con los trabajos con la cámara Kirlian, que en la medida que empleamos el agradecimiento, en la medida que empleamos la gratitud, que está presente en nosotros, la apertura de corazón hacia los demás, hacia lo que la vida nos entrega, también hacia lo que la vida de alguna manera nos permite que soltemos, pero la gratitud está presente. Sabemos que ese campo vibracional se expande. Y por tanto, si se expande, como todo es energía, el anclaje vibracional que somos, porque somos imanes vibracionales, empezamos a transformar la realidad. Empezamos a vivir en sintonía con experiencias, con personas, con elementos que van resonando con esa frecuencia vibracional en la que estamos. Si estamos en una situación de queja, de pesimismo, en fin, los rasgos propios del ego, cuando no acepta, cuando quiere cambiar las cosas, cuando quiere estar más en el pasado y en el futuro que en el presente. Bien, desde ese lugar es cuando empezamos a percibir que la vida pues, nos envía no sé qué para castigarnos, que la vida nos pone siempre las mismas situaciones, nos pone las mismas personas. Bien, como decía Albert Einstein, ¿no? Si queremos transformar alguna cosa en nuestra vida, tenemos que cambiar el ángulo, el plano, desde el mismo lugar en el que lo creamos. No podemos seguir ahí porque vamos a seguir repitiendo lo mismo. Movamos el punto de anclaje. Y la gratitud es un gran elemento para cambiar ese punto de anclaje, para que esas conexiones álmico-energéticas se puedan ir transformando y podamos ir co-creando cada vez más una realidad mucho más armoniosa y mucho más en línea con nuestra dimensión interna. Y esa señal es clara y es evidente. ¿Cuánta paz interior hay en tu vida? Esa es la única pregunta que necesitamos. No necesitamos ni leer libros, ni, en fin, con todo el respeto y todo el cariño lo digo, de verdad, ni ver muchos vídeos que sí, que nos ayudan, pero esa es la prueba de fuego. ¿Cuánta paz interior hay en tu vida? Cierra los ojos y respira por un momento y hazte esa pregunta. ¿Cuánta paz interior en este instante hay en mi vida? Y ahí podremos darnos cuenta hasta qué punto estamos entregados a los designios de nuestro personaje o realmente estamos entregados a los designios de nuestra alma que se expresa a través de la vida. No es que el alma sea algo que haya que colocar en algún sitio de... No, el alma es algo que podemos tocar, que podemos experimentar. Por eso nos crearon a imagen y a semejanza, para que esto se pudiera ver, sentir, experimentar. No es que es algo que debamos alcanzar, no, es que ya está. Es que ya lo tenemos a cada instante la oportunidad, ¿no? Por tanto, esa entrega, esa devoción
y, por supuesto, esa confianza plena en la vida. Para mí la gratitud va de la mano, ineludiblemente, con esa confianza plena en la vida. Plena, es plena. No es confío en algunas ocasiones cuando Sí. aparentemente, bueno, pues todo me va bien, la familia tiene salud, los hijos tienen trabajo, bueno, pues más o menos, pues de esa manera pues podemos confiar, ¿no? Confianza plena en la vida es un estado de máxima iluminación, de máxima y Sí. profunda iluminación. Confiar plenamente en la vida es un estado al que tenemos que ir poco a poco, ir cuidando, ir trasladándolo al día a día, viendo el corazón, ir viviendo con dignidad, con la máxima apertura, con la máxima ilusión, con la máxima alegría y agradeciendo, por supuesto, agradeciendo, ¿no? Pero confía, Sí. confía. Ese es un buen mantra que nos puede ayudar constantemente a repetirnos: confía en la vida, entrégate a ella, ánclate bien al día a día, ¿no? Anclajes, los anclajes hay que estar muy conectados con la tierra, con una espiritualidad con mucho sentido, pero sobre todo confiando y aceptando, porque no podemos aceptar si no confiamos. La Sergio, confianza cuando, va de la mano de la aceptación. Perdón. sí, cuando hacía el ejercicio hace un momento atrás, aparecía también un tema que conversamos los dos antes de iniciar este encuentro, que es parte de los aprendizajes que se van teniendo, y decimos cuánta paz interior hay dentro de mí. Y la primera respuesta siempre es del ego. Toda. Yo soy una persona en paz. Pero solamente falta que algo suceda para que nos demos cuenta que la realidad es otra. Aprender a autoconocernos, Sergio, aprender a autoobservarnos, aprender a observarnos sin juzgarnos. Antes, al contrario, con mucha compasión y mucho amor, creo que es parte clave de ese proceso de evolución que vamos teniendo. Es decir, voy a colocar en contexto esto lo que pretendo colocar aquí en esta conversación con mi querido amigo Sergio Marina, y es, si aprendiéramos a observar nuestra intención, nos daríamos cuenta qué sucede cuando yo voy a encontrarme con alguien o cuando voy a saludar a alguien o cuando veo a alguien que me interesa. Entonces, ¿cuál es mi intención? Es estar todo el tiempo uno bajo observación que le permite a uno relacionarse de una forma diferente. Pero cuando uno habla de esa paz interior, normalmente la primera pregunta o la primera respuesta, perdón, que sale viene desde el ego, y desde el ego todo está bien, Sergio. O sea, yo puedo vivir en conflicto, en pelea, estar enfermo, no me hablo con muchas personas que amo hace mucho tiempo, pero todo está bien. ¿Cuál es la verdadera paz interior que nosotros debemos alcanzar y cómo ser conscientes, Sergio, de que realmente la estamos viviendo? Sí, efectivamente, Cristian, dentro de las trampas, por decirlo de alguna forma, que Sí, nuestro ego, para no perder el control sobre nuestra persona, se reviste de espiritualidad y lo hace muy bien, además, porque sí, se siente superior, se siente iluminado, se siente muy trabajado interiormente, se siente incluso que puede dar consejos a los demás sin que nadie le pida ayuda, se siente pues defensor de las causas justas. Cuando somos capaces de observar al observador, por eso el papel de esas enseñanzas tan profundas que nos han regalado esos grandes sabios, ¿quién es el que observa a ese observador que está de alguna manera expresándose a través de la palabra, a través del sentimiento, a través de sus acciones? ¿Quién es el que está haciendo eso que está haciendo? Fíjate bien que hubo un gran santo, fue Ramana Maharshi. Ramana Maharshi fue un gran santo vedántico de la tradición hinduista, y él se pasó prácticamente toda su encarnación en silencio. Llegó a ese estado de liberación, a ese estado de darse cuenta, a ese estado de liberarse de las garras del ego. Y él empleó simplemente una pequeña frase y él se pasaba todo el día repitiendo eso. Y desde ese lugar alcanzó la iluminación y era: ¿quién soy yo? Y podemos hacerlo en nuestro día a día. Yo, de hecho, lo hago con suma frecuencia cuando sí, trato de ver desde dónde nace eso que estoy haciendo para ponerle el foco al ego. Porque el ego, la única forma de trascenderlo paulatinamente es poniéndole encima del escenario. Es decir,
ponerle el foco y decir, te acabo de ver, te acabo de observar, vuelve a tu lugar de origen. Y se retira. Bien, para ese retirarse del ego, Ramana empleaba el ¿quién soy yo? Solo empleó eso. ¿Quién soy yo? Y podemos hacer, y pueden todos hacer la prueba, cuando sientan una emoción, cuando expresen una acción, cuando incluso sientan dolor, pregúntense, ¿quién es el que siente dolor? ¿Quién es el que está pensando eso que está pensando? Y de forma impulsiva aparecerá el yo. Acto seguido. Es muy curioso eso. Primero eso frena el elemento mental, el quién soy yo, retrae al ego hacia atrás y trata de engañar nuevamente a través del yo. ¿Y quién es ese yo? Y ahí vuelve a su lugar de origen. Y ahí ya estamos colocados en el observador, en el testigo del que hablan esos grandes maestros. El darnos cuenta que el crecimiento verdadero y la forma en la que tenemos para caminar en consciencia es la autoobservación, la autovigilancia, es ir observándonos sin juicio. Sin juicio. Sin juicio, porque si hay juicio ya no Sí. vale. Vuelve a estar el ego. Vuelve a estar el ego, aunque sea en términos espirituales. Lo ves, acabas de juzgar, eso no es espiritual, lo ves, acabas de... Ese juicio vuelve a ser del ego. Entonces, cuando yo siento una emoción, cuando observo un pensamiento, cuando ejecuto una acción, y no hay que avergonzarse porque en el día a día transitamos muchas emociones. A veces la vergüenza, a veces la ira, la rabia, incluso podemos transitar la envidia. Claro que sí, a veces pasa eso. Simplemente es observarlo, darte cuenta. Ese es el valor principal que tiene el trabajo en consciencia. El darse cuenta, ese es el estado meditativo más profundo que puede tener un ser humano. Cuando estoy en autoobservación, estoy sin darme cuenta en el momento presente. Ya no estoy navegando en el pasado, en la historia de lo que me pasó, del recuerdo, de lo que me hicieron, ni tampoco estoy cosechando, no sé qué haciendo en el futuro, buscando, idealizando, donde encontramos los miedos, donde encontramos Sí. todo ese material, sino que cuando yo estoy en autoobservación y simplemente me observo qué es lo que pasa en mi cuerpo físico, si hay alguna sensación, observo qué es lo que estoy pensando, observo qué es lo que estoy sintiendo, simplemente me doy cuenta, ya estoy anclado en ese instante sagrado como es el único momento que existe, que es el momento presente. Y eso es un estado expandido de conciencia. Es el mayor estado de conciencia que podemos tener los seres humanos. El darnos cuenta, una y otra vez, darnos cuenta y volver a poner al ego, ponerle la lamparita y decirte, mira, te acabo de ver, vuelve a tu lugar de origen. Y vuelve nuevamente. Cuando lo hacemos 1, 2, 3, cientos de veces a lo largo del día, poco a poco, ese ego se va a ir trascendiendo, se va a ir colocando en el lugar que le corresponde y poco a poco iremos desidentificándonos, como decía Cristo Jesús, y esa es la salvación también de la que se nos ha expresado en su valor fundamental, la desidentificación y el desapego a eso que nosotros nos hemos creído para que emerja poco a poco nuestra dimensión interna que siempre está y que siempre atestigua todo lo que vamos desplegando en el día a día. Por tanto, ese quién soy yo, Sí. que esté siempre muy, muy, muy activo y muy presente en nuestra cotidianidad porque nos va a ir poco a poco ayudando a calmar nuestro estado mental, nuestro estado emocional y nos va a ir poco a poco armonizando interiormente, sin duda. Sergio, cuando hablamos de la vida, en la vida diaria, con esa autoobservación y empezamos a darnos cuenta de algunas cosas, vamos a colocar algunos ejemplos para que las personas puedan comprenderlo, ¿no? Y empecemos nosotros a autoobservarnos. Una conversación entre 2 o 3 personas y uno empieza a hablar que su sobrino o su hijo estudió en la universidad no sé qué, no sé dónde, y entonces inmediatamente la otra persona ya quiere contar de que su hijo está en una universidad mejor que esa porque esa no sirve y empieza la competencia, pero esa competencia empieza aquí. Antes de que nosotros hablemos, antes de que nosotros soltemos esas palabras, ya la mente se ha encendido
cuando siente que alguien por alguna razón está diciendo algo, ejemplo, mi casa tiene tantos metros, o yo vivo en no sé dónde, o mis vacaciones son en no sé dónde, y empieza y se despierta, ahí es una oportunidad muy bonita, Sergio, de empezar a autoobservarnos y empezar a darnos cuenta qué está pasando por ese pensamiento que está esperando la oportunidad de pararse encima del otro y decirle, yo soy mejor que usted. Mi familia es mejor que la suya, mi educación es mejor que la suya. Ahí es donde esa oportunidad no se puede perder para empezar a trascender el ego. Efectivamente, Cristian. Yo les llamo los sistemas de alerta internos. Es decir, cuando vamos construyendo poco a poco esa autopresencia, esa autoobservación, esa autorregulación del día a día, que tiene que ver con el contacto con cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos en el trabajo. Es decir, al final esto es cotidianidad, es día a día, donde tenemos ahí mucho material para poder trascender. El ego tiene una serie de mecanismos que son muy claros. Por un lado es la queja. Es decir, cuando ya aparece un impulso nuestro natural de que no está conforme con algo, sea lo que sea, que está a disgusto, ahí ya podemos ejercer la autoobservación, ver esa queja que florece en nosotros. El ego también utiliza mucho la comparación. Cuando tratamos de compararnos con algo, con alguien, tratar de demostrar, porque al ego le gusta que se Sí, fijen en sus virtudes. Fíjate lo bien que habla, fíjate pues, cuántos títulos académicos, fíjate qué gran trabajo tiene, fíjate qué coche tiene. Bueno, al ego le gusta llamar la atención, porque el ego es carente. El ego es carente por naturaleza, no cree en la abundancia, no cree en la prosperidad y como es carente necesita ser reconocido hacia los demás. El ego utiliza la proyección, es decir, todo eso que de alguna manera rechaza de sí mismo, ¿qué hace? Lo transfiere en los demás. Es decir, cuando etiquetamos a una persona porque nos cae mal, porque no nos gusta su comportamiento, no nos gusta porque no sonríe, no deja de ser más un reflejo de lo que nuestro ego está rechazando de nosotros mismos. Y como nuestro ego no es capaz de observarse a sí mismo, ¿qué hace? Se lo pone al vecino, se lo pone a la pareja, se lo pone al jefe, se lo pone a cualquier situación. El ego no acepta. El ego no acepta ni aceptará jamás. El ego resigna. El ego se resigna ante, wow, pues esto es lo que hay, esto es lo que me toca vivir, pues bueno, pero el ego jamás no está diseñado para aceptar. De la misma manera que tampoco el ego está diseñado para ver las cosas positivas de la vida, porque el primer pensamiento del ego, y si lo observamos, como decía Krishnamurti, siempre será en términos negativos. El primer sí, pensamiento, el primero es negativo siempre. La vida es un castigo, la vida está torcida, siempre me falta algo, siempre hay algo para sacarnos de esa paz interior. Siempre va a buscar estrategias para de alguna manera escapar de eso, porque sabe que en el momento de que ponemos conciencia, ahí deja de tener el sentido existencial que se le ocupa. Y ojo que el ego en algunos momentos es necesario porque emplea como mecanismo de supervivencia. Es decir, hay un momento dado que cuando hay peligro y amenaza, el ego es necesario. Pero eso, si somos honestos, no acontece prácticamente nunca o en pocas situaciones sí. o pocos momentos de la vida. Por tanto, ese ego hay que madurarlo, hay que armonizarlo, hay que cuidarlo. Y cuando aparece ese impulso de reactividad o otro elemento de la yoidad, cuando somos reactivos, es decir, cuando aparece y emerge una fuerza que queremos responder rápido, que no somos capaces de sostener el silencio, que no somos capaces de atender y escuchar al otro y necesitamos ya responder. Ahí, si lo observamos bien, con naturaleza comprensiva, podremos darnos cuenta que ahí está nuevamente el pequeño yo, el que quiere tener la razón, el que quiere poner su criterio por encima del otro, el que no es capaz de escuchar al otro, porque mientras el otro está hablando, yo estoy pensando, estoy elucubrando, estoy ya pensando en qué respuesta le voy a dar, sin Sí. apenas haber escuchado con comprensión profunda.
Por tanto, cuando poco a poco eso lo vamos viendo en nuestro día a día, porque eso aparece constantemente en el día a día, cuando la mente nos lleva a navegar por esos espacios de lo que me pasó hace unos años, fíjate lo que viví, fíjate mi historia, qué dura y qué cruel que ha sido. Todo esos son elementos que nos llevan otra vez a darnos cuenta de que el ego está tomando las riendas de nuestra vida. Y ahí es cuando tenemos que darnos cuenta, observar esos movimientos, volver al centro, respirar bien, hacer unas inhalaciones y dejar que el ego vuelva otra vez a su lugar, que se funda, como decía Ramana, que se funda en el testigo, en lo que realmente somos. Y eso, insisto, una vez, dos veces, por eso es un trabajo de ir caminando poco a poco, confiando, aceptando. Es un camino que es lento, pero hay que hacerlo con paso firme. No hay, en el engaño espiritual, hay mucho del camino fácil, del camino de la vía directa rápida. Esto no existe, Cristian. El camino de la conciencia es un camino de ir paso a paso. No hay que engañar a las personas. Esto es cada momento, cada instante, día a día, de ir creciendo, de ir expandiendo internamente. El testigo se va ensanchando, como decía el Buda. Esa isla interior cada vez va a ocupar más espacio sin darnos cuenta. Pero hay que, evidentemente, pues, entregarnos con voluntad, con confianza, perseverancia, esa es la fe, en el camino. No podemos pensar, por eso el ego se reviste muchas veces de espiritualidad y haciendo no sé qué, empleando no sé qué estrategia, qué técnica, voy a alcanzar no sé qué tipo de estado. Todo eso es otro engaño más, es otro caramelo más Claro, que nos pone el ego para seguir atrapados en ese estado. Y ahí detrás sigue habiendo sufrimiento, no hay paz interior. claro, ahí donde toca Sí, empezar uno a autoobservarse y darse uno cuenta. claro. Es que por eso tan importante que es esa parte, Sergio, de poder uno ser observador de sí mismo sin estar juzgando, pero dándome cuenta, estando presente, estando aquí en el ahora, que algunas pequeñas acciones que antiguamente me podían incomodar, hoy ya no, porque ya las pude procesar de una manera diferente. O sea, o sigo, como puede suceder con alguien que dice, ¿y qué más de la vida de fulano de tal? Ese con el que usted tuvo una altercado hace 20 años, no, eso yo ya lo superé, eso ya no, eso ya es pasado, hasta que lo ve venir. Y Así es. cuando lo ve venir de frente se da cuenta que nada de eso realmente ha sido procesado. Entonces, ese estar como atentos de nosotros mismos, Sergio, nos ayuda mucho a poder ir avanzando porque el ego está presente, Así es. sigue estando presente, es necesario, no es una creación divina, es una creación humana con la bendición divina, porque tiene una función muy importante en nuestra vida. Así es, Cristian. Supervivencia. El ego Supervivencia. es un mecanismo de supervivencia que hemos creado, lo hemos forjado y nos hemos identificado y nos, en algunos casos, aferrado incluso a ese ego. Y cumple sus funciones, pero las cumple en momentos muy concretos de nuestra existencia. En nuestro día a día podemos vivir desde un lugar mucho más sereno y mucho más amable. Y eso, como tú bien expresabas, únicamente puede darse y puede irse manifestando en el momento presente, que siempre es presente, evidentemente, pero ¿dónde ponemos la atención? Para poder sentir el momento presente hay que poner la atención, porque el presente siempre existe, nuestra conciencia siempre está en el presente, es nuestra yoidad que nos despista con la atención y entonces la atención divaga entre el hacia atrás, el pasado y el futuro, pero la conciencia siempre está presente, es que aunque no queramos, siempre estamos presentes. El tema es tomar conciencia de ese momento presente, aunque suene redundante. Si estamos siempre presentes, ¿por qué no nos percibimos en el momento presente? ¿Por qué el ego no puede anclarse en esa atención? No está diseñado para tener una atención plena en lo que estamos haciendo. Y ahora estamos conversando, Cristian, un servidor y todos Sí, los amigos y amigas, tenemos dos formas de percibir este encuentro. Uno,
entregarnos al momento presente y abrirnos a la magia de lo que en este momento estamos compartiendo. Yo no sé cuál va a ser la siguiente frase que voy a compartir, emana, simplemente se da en cada momento, o bien ir juzgando, ir interpretando constantemente todo lo que está aconteciendo en ese momento presente. Y ahí está el ego, porque es el que interpreta, es el que le da la forma a eso que está pasando en ese momento. Entonces, cuando ya nos damos cuenta nuevamente de que eso empieza a gestarse en nosotros, ahí es donde tenemos que volver a darnos cuenta y a volver otra vez a anclarnos al momento. Yo empleo la respiración, pero hay personas que utilizan las sensaciones corporales para anclarse al momento. Cuando uno se ha dado cuenta que se ha despistado, que la atención no está Sí. en el lugar, pues podemos recuperar la sensación del cuerpo, podemos anclarnos a la respiración nasal para volvernos a colocar y ahí el ego no tiene existencia. El ego no puede vivir en el momento presente. Está totalmente desubicado de su lugar. Entonces es un trabajo de ir fortaleciendo, de la misma manera que fortalecemos nuestros músculos cuando las personas van al gimnasio, hay que fortalecer el músculo interior, el músculo de la presencia. Y eso lo tenemos que hacer a través del trabajo de atención, a través del trabajo de la atención plena, en estados, por ejemplo, de meditación, de silenciación interno, a través de la práctica diaria, pero también en las prácticas cotidianas. Si nos estamos lavando los dientes, por ejemplo, como dice el Sí. Zen, me lavo los dientes. Pongo la atención plena en lavarme los dientes, Sí. en centrarme. Si estoy almorzando, atención plena en lo que estoy haciendo. Son prácticas que, aunque aparentemente no le demos valor, tienen un gran impacto en Claro. nuestra Muy conciencia, alto. muy alto, porque vamos Claro. ensanchando ese pulmón, vamos ensanchando ese testigo cada vez más. Dejar las multitareas. Es decir, una de las cosas que fragmenta mucho la mente, la atención, los procesos de atención plena, es el espacio de multitareas. Eso que de alguna manera hacemos con frecuencia mientras estoy cocinando, estoy haciendo no sé qué y no sé cuántos y estoy hablando con... O sea, estamos fragmentados. Entonces, cuando fragmentamos constantemente la actividad, nuestra atención, que es el primer estadio, luego está la concentración y finalmente la contemplación, son estados, extractos más profundos de la atención, no se pueden dar porque en esas actividades diarias no somos capaces de prestarlas con serenidad y apertura. La escucha. Hay un trabajo muy bonito y a mí me gusta siempre recomendarlo, que es la escucha consciente. Lo podemos hacer con nuestros hijos, lo podemos hacer con nuestros amigos, conversando en casa, en este mismo compartir de hoy. Y eso tiene que ver con oreja fuera, oreja dentro. Es decir, yo puedo estar en presencia escuchando lo que emana de fuera, lo que en este caso yo estoy ahora mismo conversando, pero también puedo estar en oreja adentro, es decir, en escucha interna, es decir, cuál es el impacto de lo que estoy recibiendo en mi interior, qué es lo que está pasando, qué es lo que está emergiendo dentro de mí. Por tanto, oreja adentro y oreja fuera. Y eso es un gran trabajo de escucha consciente, porque el ego no es capaz de ejercer ese movimiento. El ego se fragmenta y ya está escuchando no sé qué, ya está pensando en cómo devolver lo que está recibiendo porque no le parece bien, porque no está de acuerdo o porque la Sí. camisa que ha traído hoy el invitado pues no le No me parece gusta. adecuada, no me Sí. gusta. Sí, sí, sí. Entonces, ese ejercicio de atención plena, de escucha consciente, nos va a permitir poco a poco y sin darnos cuenta, y eso es lo bonito del proceso, sin ponerle intención al proceso del despertar, que eso vaya trasladándose en una actitud más serena, menos reactiva, menos instintiva, y que cuando llegue el estímulo, porque va a llegar de muchas maneras, haya un espacio entre lo que recibo, respiro, lo integro y devuelvo la respuesta.
ese es el testigo. Por eso tiene tanto valor Sí, el poder trabajar desde esa autoobservación constante, porque tendremos más capacidad de estar más atentos, más plenos y menos reactivos ante todo lo que la vida nos va desplegando, ¿no? Tener ese tiempo interno para pues poder responder. Esa es la paz interior, la ciencia de claro. la paz. La paz interior es eso, es saber sostener con dignidad, con firmeza, lo que estamos recibiendo en forma de estímulo, sea del tipo que sea, lo que descodifique la mente, pero ser capaces. Y eso nos va a ayudar en nuestro día a día a todos los niveles, a poder regular más nuestro mundo emocional, que tan necesario es, a poder incluso sostener cuando viene el dolor físico, porque si yo soy capaz de estar en atención plena, de regular mi mundo interno a través de la respiración, del anclaje al momento presente, seré capaz de poder llevar mejor el dolor físico y, por supuesto, nos ayudará en el momento más importante de nuestras vidas cuando podamos desencarnar. Porque el hecho de poner atención plena, de poder sentir cómo paulatinamente podemos ir soltando amarras, podemos ir viendo cómo nuestro cuerpo físico se va apagando y nuestra conciencia pueda ir tomando forma para salir y poder entrar en nuestro verdadero hogar, nos va a ayudar enormemente, no solo en vida, sino también para tener un buen trascender, sin duda. O sea, hasta aquí la importancia que tiene Sí. el hecho de colocarnos bien en la vida, en nuestro día a día, es la oportunidad que tenemos a cada instante de liberarnos, de llegar a esa salvación de Sí. la que nos dice Y esa salvación, Sergio, precisamente cuando uno lo mira y observamos otras culturas, las culturas que tienen una sabiduría espiritual mayor que por lo menos Occidente, pues se habla de la iluminación, como lo hemos escuchado mucho, del no sufrimiento y en el cristianismo de la salvación, pero lo hemos entendido de una forma distinta, ¿no? La salvación como que yo no tengo que hacer nada, sino simplemente algo mágico pasa y ya, ¿no? Entonces, por eso muchas personas dicen, ¿y cuándo va a venir el maestro a la salvación? No, estamos en el tiempo de la salvación. Pero resulta que es todo lo contrario. Es un proceso interno. Cuando lo claro, sí. empezamos a mirar de esta manera, Sergio, todo realmente empieza a tener sentido. Ejemplo, el sufrimiento tiene un propósito también. O sea, yo no digo que tengamos que sufrir, pero lo que yo digo es que como vivimos tan distraídos, mi querido amigo, tan distraídos en tantas cosas, pues muchas veces lo único que logra que centremos la atención en algo es cuando estamos en esos estados. Entonces tiene un propósito. ¿El propósito cuál es? Que entremos de nuevo en el carril y empecemos a darnos cuenta que hay una forma de vivir distinta y que hay un propósito atrás de esto. Pero mientras que entre más distraído estoy, más fuerte es el sacudón muchas veces que la vida nos tiene que colocar para que logremos entender cuál es el propósito de estar aquí. Así es, querido Cristian. La salvación está a la mano a cada instante y permíteme que lo haga extensible a todas las Sí, edades, porque sé que en el canal pues, hay una edad variopinta, desde jóvenes que evidentemente quieren seguir creciendo y son almas, como digo yo, viejas, que tienen esa capacidad de sí, recordar y de reconectar, pero también hay almas muy maduras en el canal que tienen la oportunidad a cada instante, que esto no va de que si yo soy joven, de que si yo estoy en una edad, en un momento de mucha madurez, tenemos siempre la oportunidad de oro a cada instante de que lleve consigo esa salvación, de que lleve a cabo esa transformación, que es mirar la vida desde otro ángulo distinto. Esa es la salvación, claro. esa es la verdadera salvación y eso está en nosotros. Por eso tenemos la capacidad a cada instante de poder transformar esa realidad, que esto no tiene nada que ver con algo, con alguien que tenga que premiarnos o castigarnos o que tengamos que redimir no sé qué pecado. No, esto va con nuestros actos, con desde dónde estoy actuando en la vida, desde qué lugar estoy trabajando conmigo mismo, cuál es el propósito, a qué he venido, qué estoy compartiendo, cuál es el servicio que yo estoy haciendo con los demás, qué estoy dando de mí a los demás, cuántos actos altruistas sin necesidad de que me tengan que halagar
o dar las gracias hago por los demás, pues todo eso es una mirada distinta. Y ahí tenemos, por eso tenemos, como decían los grandes maestros, a cada instante, siempre ese camino de la salvación, porque podemos cambiar hábitos, los hábitos del ego que están tan enraizados muchas veces. Podemos vivir la vida desde muchas maneras diferentes. Sigamos nuestro corazón. Si cada uno siente en su foro interno, para eso tenemos el susurro del alma, como es la intuición, la inspiración. Tenemos esas llamadas, todos las tenemos. Hay que escuchar ese camino, hay que escuchar esas palabras que sabemos que podemos transitar y experimentar, porque vinimos a experimentar, Cristian, venimos a experimentar esto, venimos a experimentar. Y esa experiencia nos hará que cuando vivamos una experiencia podemos transitar otra experiencia desde otro lugar, desde otro ángulo, ya con el aprendizaje de la anterior experiencia. Pero cambiemos el ángulo, cambiemos la visión de nuestra vida. A cada momento experimentemos, entremos en la incertidumbre, exploremos lo desconocido. Si cada día me coloco en el mismo lugar en casa cuando estoy cenando, pues hoy voy a cambiar la silla de lugar y voy a experimentar esa sensación de colocarme en otro lugar. Bueno, es que siempre voy al mismo, me gusta ir, ¿no?, a caminar al mismo sitio. Bueno, pues hoy vamos a cambiar la ruta, a ver lo que la vida nos plantea, a ver lo que la vida nos ofrece. Vamos a explorar hacia lo desconocido. Y eso son pequeñas cosas, pero que son grandes, grandes avances a nivel consciencial, porque podemos probar nuestras fuerzas internas, podemos ver que somos seres majestuosos, que no es que es algo, en fin, que esté escrito, que quede muy bien como eslogan, sino que es realmente cierto, que podemos llevar a cabo grandes acciones, acciones diferentes, que podemos transformarnos a cada instante, a cada minuto y sobre todo podemos también sumar en la vida de los demás, siempre en primer lugar, con nosotros mismos en primera instancia, como decía Cristo Jesús, ama al prójimo, pero ¿cómo? ¿Cómo a ti mismo? Primero, en primera instancia, con nosotros mismos y, por supuesto, para las demás personas. Que seamos un ejemplo, que no seamos tibios. Estamos llamados a esta nueva humanidad a ser impecables con nosotros mismos, impecables con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir y de actuar, que haya una alineación clara en eso, cada uno desde el lugar en el que esté. Si es cuidando los nietos, cuidando los nietos. Si es ayudando a las personas mayores, ayudando a las personas mayores. Si es compartir, da igual el lugar, pero que esté alineado el propósito de vida. Y eso va a ir transformando, transformare, como decíamos, ir más allá de la forma, ir más allá del ego. Con lo cual tenemos, yo creo que una oportunidad, Cristian, de oro, Sí. y no va de edades. Quiero, por favor, dejarlo siempre esto muy claro, porque a veces el ego vuelve a estar aquí y nos dice, no, es que yo ya soy muy mayor, ¿verdad? Yo ya para la edad que tengo, yo ya tengo ya... No, esto no ¿Ya va. para qué? Esa ¿Para frase que es qué? tan difícil. Así es, Cristian. Con lo cual siempre tenemos una oportunidad nueva para nacer de nuevo, Siempre. ¿verdad? Del agua y del espíritu, nunca mejor dicho, ¿no? Recordando a Cristo Jesús. Y esas son las verdaderas enseñanzas que tienen que ver con esa salvación. No existe el pecado, no existe el castigo, no existe el apremiamiento a las buenas acciones. Siempre es uno con uno mismo. Y ya hay unas leyes que se encargan de que todo esté siempre en equilibrio, ¿verdad? Y aquí en el canal hay grandes expertos que hablan de las leyes, de cómo alinearnos con las leyes universales, de Sí. mantener el equilibrio y el orden, ¿verdad? Es decir, tenemos mucho material para poder seguir caminando con mucha humildad y con el corazón abierto para abrirnos a lo que el alma de alguna manera nos quiera mostrar, sin duda, Cristian. Pues mi amigo querido, muchísimas gracias. Como lo dije al inicio, yo celebro siempre que usted nos permite compartir juntos este espacio, porque nos ha dado un recorrido. Esto hay que verlo 3, 4, 5 veces. Hay que estudiarlo, este encuentro, porque hay muchas frases, mucha entrega, mucho conocimiento, que al momento de irlo procesando y nosotros lo vamos incorporando, lo vamos a sí mismo asumiendo en nuestra vida y generando
una transformación muy bella gracias a este encuentro que hemos tenido con mi querido amigo Sergio Marina. Él tiene una página web que es sergiomarina.com. Ahí están sus libros, pueden conocer todo su trabajo. Es un hombre de conciencia, de un nivel de conciencia muy bonito, donde él sabe perfectamente a qué vino, sabe qué es lo que está haciendo, es responsable al mismo tiempo de lo que hace, porque el que tiene nivel de conciencia se hace responsable de lo que está haciendo. Y Sergio la tiene. O sea, a mí me encanta escucharlo, mi querido amigo, porque me encuentro una persona coherente en su vida. La vida le ha puesto sus pruebas, las ha superado con muchísimo amor. Se ha entrenado, además de la academia, porque usted es doctor en la academia y tiene todo un proceso de incorporación de conocimiento científico en su vida, pero hoy a través suyo pues se une la ciencia con la espiritualidad y vamos nosotros empezando a entender que al final todo termina siendo un punto de encuentro cuando empezamos a descubrir quiénes somos. Muchísimas gracias, mi amigo del alma, muchísimas gracias. Nadie se puede ir antes de darle la palabra a Sergio para que se despida. Somos 1,400 personas que estamos en vivo. Les voy a pedir a todos que hagamos la magia. Dejen sus comentarios, sus me gustas, compartan en sus redes sociales este encuentro para que vayamos poco a poco aterrizando esa idea y sobre todo dejando de quitarnos a nosotros la responsabilidad de nuestra propia vida cuando estamos en un tiempo de asumirla con gallardía y con amor y por supuesto con muchísimo agradecimiento. Mi querido Sergio, millones de gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a ti, querido amigo Cristian, por este espacio de corazón que tanto bien, y sabes que siempre lo comparto cada vez que tengo la oportunidad de pasar por el canal, que tanto bien está haciendo a muchas almas y que tiene un gran mérito, lo digo con el corazón muy abierto, a todas las personas que nos están escuchando, los que nos escucharán y gracias de corazón por seguir cultivando, por seguir apostando por el valor de la conciencia en pro de este crecimiento, no solo personal, sino que también colectivo. Tiene mucho mérito, Cristian. Gracias de corazón. Gracias, Sergio. Y muchísimas gracias. Millones de gracias. A nombre de toda esta comunidad, Sergio, nuestra mayor gratitud. Aquí lo seguimos esperando y le haré una propuesta amorosa, ahorita que estemos ya en privado, que ojalá pueda darse porque lo celebraríamos muchísimo, un grupo pequeño de personas que están en un proceso de despertar y que quieren seguir aprendiendo cada día. Por hoy, decirles a todos ustedes gracias, Dios les bendiga, a todos donde se encuentren, reciban mi abrazo y mi cariño, mi gratitud, porque gracias a ustedes estamos aquí muy, muy amorosos y muy conscientes de saber que lo que estamos haciendo pues contribuye en la vida de otras personas. Me despido como siempre, recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso, inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida, ven a conocer